de los años 67 en adelante. Claro, nosotros conocimos un poquito después, antes de los 70, vimos realmente que el Espíritu de Dios estaba haciendo algo, y más que todo lo hizo a través de la iglesia que nosotros menos nos imaginamos, que fue la Iglesia Católica. Fue por allí donde comenzó lo que llamamos el derramamiento del Espíritu Pentecostés. Gracias a que esto se propagó y el Espíritu de Dios comenzó a traer un avance de todo lo que nos había robado el tiempo. Esto es, estoy hablando de la iglesia, es la misma desde que fue establecida por el Señor Jesucristo. Esa es la congregación del Nuevo Pacto. La congregación del Nuevo Pacto es diferente a la congregación del Antiguo Pacto, en donde estaba Moisés dirigiendo lo que es la iglesia en general. Eran todos los que salieron de Egipto. El Antiguo Pacto simplemente era la congregación, cuando Jesús dijo, esa congregación del Antiguo Pacto, cuando Jesús dijo dentro del mismo Antiguo Pacto, pero habló, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación, dice iglesia ahí. Pero iglesia es congregación, sacados fuera para ser establecidos en el proyecto de Dios. Y esto lo vimos nosotros cuando en los años que dije que comenzó el movimiento carismático. No es otra cosa que basado en la necesidad que tenemos todos de participar del Espíritu de Dios. Cuando la iglesia Lutero comenzó a funcionar en una iglesia que le llamaban protestante, porque simplemente nunca quiso dejar la iglesia católica. Cuando vamos a 1500, entonces de 1500 vemos que él quería que todo el mundo pudiera leer la Biblia, y todavía no había imprenta tampoco. Entonces cuando llegó el año 1500 no había imprenta, no había Biblia. Había Biblia, los libros eran a mano y se hacían de diferentes materiales, etc. Pero cuando vino la invención de la imprenta, también el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Y entonces comenzó la gente a tener acceso, que era lo que quería Lutero, que tuviéramos acceso al Antiguo Testamento, a todo, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. A pesar de eso, nosotros como cristianos, ya dentro de, como estaba diciendo usted, en los tiempos en que el Señor me sacó del ambiente religioso católico para entrar en la nueva etapa, yo no fui a ninguna iglesia, yo no me fui de esa iglesia para otra, sino simplemente el Señor me movió y me siguió enseñando hasta que apareció la persona que me llamó la atención, porque esa persona vivía lo que es el fruto del amor de Dios. Porque una persona que le digan cosas, que lo humillen, que le digan cuantas cosas, y que esa persona, yo la conocía de vista, del barrio, donde había una casa en la mitad de la cuadra donde yo vivía, donde ellos tenían reuniones pentecostales. Y yo a veces paraba por ahí, iba para la escuela en la noche, pero también entonces me paraba ahí como muchos muchachos. Otros hacían maldades, tiraban cosas. Pero yo siempre me llamó la atención aquel hombre, no sabía por qué. Y entonces tuve la oportunidad de conocerle allí en un trabajo que fui a aprender un poquito como arquitecto, aprender un poquito de arquitectura, aparte de que estaba en la escuela, y también iba a lo que es la escuela de bachillerato en la mañana. Entonces en la tarde, cuando no tenía nada que hacer, iba ahí.
y me encontré entonces a esa misma persona. O sea que él no me conocía, pero yo lo conocía a él, que iba a ir a la iglesia. Pero esta vez pude tratar con él y él entonces me mostró lo que nosotros todos tenemos y todos nosotros participamos, que es el Cristo que vive dentro, y me lo mostró a través de un fruto. Y el fruto era la paciencia y no se enfadaba porque le dijeran nada. Pero me llamó la atención mucho porque le hablaban mal de Jesucristo. Y como Jesús era mi líder, mi Señor, y mi relación con Él era personal, pues entonces me llamó la atención que Él podía participar de esto. Y entonces allí yo me acerqué a Él para defenderlo porque lo molestaba mucho por Cristo. Y entonces Él me dijo, no puedes, no se puede tratar así a las personas. Porque yo le dije, oye, si esta gente te viene mañana y te empiezan a decir cosas de Jesús, yo lo voy a tirar por la escalera. Y sí, lo tiraba porque a los 16, imagínate, sin ninguna. Entonces él me dijo, no, eso no es así. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué no te enfadas? ¿Por qué no respondes? ¿Ve? Y entonces me dijo, no, porque eso es porque Jesús está funcionando en mi, no sé, lo que es mi carácter. Entonces yo le dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Me interesa eso que tú estás diciendo. Traemos un Nuevo Testamento y yo creo que es tiempo ya que yo tenga un Nuevo Testamento en mis manos y lo lea, porque en la Iglesia Católica teníamos el misal y el Evangelio, pero tú sabes, no me permitía el maestro de religión, no me permitía leer la Biblia. Y como era mi maestro, pues yo no decía nada. Bueno, el caso, para hacer la historia corta, el caso es que ahí fue donde el Señor, a través de él me dijo, lee, empieza por Juan. Y entonces yo aquella noche, ya cuando terminé la tarde, en la noche ya mis clases, que iban a la noche a la escuela de arte, y entonces cuando ya terminé, pues yo abrí mi Nuevo Testamento y yo no sabía por qué yo leía lo que me había dicho, capítulo 1 de Juan, y mientras más leía, pues más lloraba, y yo decía, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Ve? Y entonces, vaya, fue tanto la emoción y todo lo que me estaba pasando, que al otro día entonces yo aumentó el deseo de leer la Escritura. Y entonces yo hacía todo mi recorrido, entonces mi tiempo en el día, en todas las cosas, las actividades que tenía, y entonces llegaba entonces en la noche para abrir la Escritura y volvía a experimentar lo mismo. Claro, hay una cosa que deben ustedes conocer, que yo la experiencia que tenía con Cristo era antes de ir a la Iglesia Católica, porque Él fue mi sanador. Y esto fue a través de mi mamá y a través de mi abuela. Y entonces pues ellos me hablaron y me dijeron, el único que te puede sanar cuando yo era pequeño, tenía 4 o 5 años, dice, es el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? Entonces me enseñaron, ni siquiera tenían ahí una foto de Jesús sí, del corazón de Jesús. ¿Se conoce el corazón de Jesús? Que es Jesús hay como un corazón abierto aquí con fuego. Sí, entonces ellos me mostraron una cruz, y en la cruz un hombre que estaba clavado. Me dijeron, él es el que te puede sanar. Y dice, Él te va a sanar esta noche. Entonces, esta noche, está bien. Esa noche, pues, yo me fui temprano a la cuna, pues todavía dormí en una cuna. Y entonces, cuando fui temprano a la cuna, pues, me dormí. Pues no desperté hasta por la mañana, y cuando desperté en la mañana, yo ya me grité, misma, ya Jesús me sanó. Y entonces, a mí me puso el temor. Bueno, eso fue el comienzo. Y esto no tiene ninguna gloria, ¿me entiendes? Que no sea darle la gloria a Él, que hace todas las cosas, el Espíritu. Pero realmente que nosotros podamos alcanzar
un paso más o que podamos nosotros crecer, eso está siempre en el plan de Dios. Pero, ¿qué pasa? Que tiene que haber personas que muevan lo que el Señor se mueve a través de sus instrumentos. Así como este hombre lo puso allí cuando yo iba a la iglesia católica, veía que él era también pentecostal. Entonces ahora me lo pone delante de mí en una situación donde me está provocando a celos, porque es como tú sabes, como hablarte más de tu mamá o de tu papá o de un amigo tuyo, de una persona que tú conoces. Entonces uno no tiene conciencia de que conoce a Jesucristo cuando uno es más pequeño, pero cuando uno se tiene que exponerse a los demás, pues entonces al mundo que estamos viviendo, pues entonces ya agarramos conciencia en la medida que somos probados. Todo esto te lo digo porque esto es lo que nos da a nosotros el poder ir adelante, las experiencias que tengamos con el Señor. Si nosotros nunca tenemos experiencia con el Señor, y todavía nuestra experiencia solamente es de haber aceptado a Jesucristo, bueno, está bueno, si te recuerdas, si tienes ese gran amor y todo en tu corazón, tienes conciencia de ello, pues esto es factible de que seguramente vas a entrar en otras experiencias. Cuando vino el movimiento carismático, o cuando yo entré a conocer lo que es el movimiento carismático, no estuve en contacto con un cura de apellido Lara en México, pero yo no sabía que él era carismático. Yo simplemente era un joven bautista. Iba allí, llegué a México, y entonces, pero él me trató y estuve ahí, fui parte de ahí del grupo de ir allí. El Señor me volvió a llevar a la iglesia católica, pero no relacionándome, tú sabes, comprometiéndome, sino que él sabía que yo era bautista, pero me trataba diferente, como si yo fuera una persona católica. Y esto, pues yo no supe esto hasta que no vino la necesidad de la sanidad de mi mamá, y vino la necesidad de que tuviéramos entonces el anhelar, ver qué cosa, cómo es que se puede cambiar. No se puede cambiar a una persona, no vemos el cambio de los mismos personajes que están aquí si nosotros no consideramos que el Espíritu de Dios los cambió. Y ese es precisamente lo que no nos dábamos cuenta. El Pedro del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos, es distinto a Pedro donde Jesús le dice sígueme, donde le da las instrucciones. Y la cosa está que lo que le hacía diferente es precisamente el contacto con el Espíritu Santo. En el movimiento carismático, pues nosotros aquí mismo, pues no había días en que no aparecían jóvenes por aquí que querían ser bautizados del Espíritu Santo. Y ahí en la oficina, pues 3, 4, 5, 10, 15, tuvimos días, tuvimos personas que orábamos en nuestra casa, aún viviendo allá en Miami, y ya mi mamá había recibido sanidad. Yo vi, la gente que no conocía a mi mamá de antes no se puede dar cuenta, pero como cuando tú ves a una persona muriéndose y que tienen que romperle para que respire amoníaco y toda esa serie de cosas, entonces verla en cama por tiempo, entonces, o sea, ver el sufrimiento de una persona, entonces ya tú tienes conciencia. Decirle a una persona, yo fui sanado, eso te puede, es un testimonio, pero realmente es un testimonio del poder de Dios, que es Pentecostés. La iglesia fue llevada a Pentecostés, porque Jesús dijo, no los voy a dejar solos, voy a manifestarme en Pentecostés. Y esto precisamente es la base de las clases que vamos a tener. Podemos nosotros decirle a las personas, ¿quieres ser bautizado al Espíritu Santo? Y puede ser que ellos te digan sí o que te digan no, pero realmente hay algo que sí nos da a nosotros el poder participar del Espíritu Santo, y esto es responder a lo que el Señor está provocando, lo que está haciendo alrededor nuestro. Y cuando nosotros respondemos, entonces aparece en la escena. Y entonces, pues imagínate, nosotros en el movimiento carismático le poníamos manos hasta la sombra nuestra, donde quiera. Y cuánta gente, a algunos los provocábamos y a otros
otros lo pedían. El caso es que era fácil porque había un mover, lo que se llama del Espíritu de Dios, donde nosotros nunca ni habíamos visto eso, porque no conocíamos la iglesia pentecostal. Y la mayoría de la gente, pues entonces, creen que una persona que se recibe el bautismo del Espíritu Santo, o que recibe la experiencia de ser bautizado en el Espíritu, pues esa persona se hace pentecostal. El bautismo del Espíritu Santo, o sea, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, el día que se cumplió, el día de Pentecostés, como nosotros lo llamamos, simplemente es algo que tenía que ocurrir, porque eso está también en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se ve en el libro de los Hechos, donde entonces ellos están allí esperando, como Jesús le dijo. Pero recordemos una cosa, las personas que estaban allí esperando eran judíos. Recordemos también que la iglesia del Nuevo Testamento que nosotros conocemos, esa iglesia del libro de los Hechos en adelante, hasta Apocalipsis, de los 4 evangelios, todavía no estaba instituida la iglesia, pues todo ese Nuevo Testamento está bajo un estatus diferente. Ya Jesús había venido, Jesús había manifestado como Hijo de Dios, entonces se dispuso a cumplir, según la ley, lo que es la fiesta de lo que es la fiesta de la Pascua. Y nosotros conocimos la fiesta de la Pascua, la conocemos. Hace unos días atrás, el día 21 del mes, el mes pasado, el 21 de abril. El 21 de abril nosotros celebramos la fiesta de Pascua. Y la fiesta de Pascua no es casualidad que nosotros este año tengamos la misma fecha, los judíos, que nosotros. Si nosotros sabemos que de ambos pueblos hizo un hombre, si nosotros sabemos que de ambos pueblos hizo un pueblo, entonces nosotros estábamos muy separados, tanto que no nos damos cuenta que la iglesia del primer siglo, la iglesia del día de Pentecostés, la iglesia del libro de los libros de Pablo, la iglesia de todo lo que llamamos el Nuevo Testamento, estaba simplemente en el estado exacto que Dios quería llevar a la gente, y que nosotros simplemente por leerlo de esa forma nos damos cuenta de cómo en el Antiguo Testamento las cosas están como símbolos, tipos, y en el Nuevo Testamento pues están en cumplimiento. Quiere decir que el Antiguo Testamento que nosotros tenemos, lo tenemos aquí y está cumplido en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley, y la ley fue cumplida por Jesucristo. Por eso entonces la justicia de la ley es la que nosotros vivimos. Pero por muchos años dentro del mismo cristianismo, la justicia de la ley, inclusive en el movimiento carismático, no sabíamos mucho de esto, ni sabíamos mucho cómo es que los judíos funcionaban. Tanto es así que esa iglesia que ahora descubrimos que era de gentiles y judíos, simplemente es como una iglesia, la que nosotros llamamos ahora la iglesia mesiánica. Si nosotros nos damos cuenta de que los mesiánicos, o la iglesia mesiánica, es los judíos que reconocen que Jesús es el Mesías y que tienen las mismas experiencias que nosotros de nacer del Espíritu, de Pentecostés y de todo lo que el Señor nos ha dado, pues simplemente eso así es como era la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia del libro de los Hechos se recuerda cuando San Pablo llegaba a un lugar y estaba Eutico ahí arriba y se estuvo hablando toda la noche y se cayó Eutico, ¿no se recuerda? Todos los pasajes, los viajes de él, etcétera, etcétera. Y toda la iglesia, es más, las 7 iglesias de Asia eran iglesias. Si usted va a un recorrido y si el Espíritu te lleva a ver las 7 iglesias de Asia, te vas a encontrar con iglesias mesiánicas. Había gentiles y había judíos juntos. Pero nosotros no conocíamos nada de eso. Los judíos eran judíos, y los gentiles eran gentiles. Y nosotros pues simplemente recibimos como que
Bueno, el Antiguo Testamento me dice la historia pensábamos, ¿no? La historia de Israel, pero no es nuestra historia. Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no podemos entender cómo es que ocurrieron estas cosas en el Nuevo Testamento y qué es lo que va a ocurrir ahora. Quiere decir que para cada uno de nosotros esta noche y para todos los hijos de Dios, Pentecostés es algo muy importante. Y es importante porque no es que tú vayas a recibir el bautismo del Espíritu Santo o que tú vayas a pasar de ser un cristiano bautista a ser un cristiano pentecostal. Si la gente que estaba metodista o bautista o católico piensan de que ya por tú tener la llenura del Espíritu Santo y ser bautizado del Espíritu Santo y pasar por la experiencia del Pentecostés, del libro de los Hechos, entonces ya tú dejas de ser católico, protestante, para ser entonces un pentecostal. Están equivocados. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento está esto. Y en el Nuevo Testamento, que es el vivir la justicia de la ley, está precisamente contemplado que nosotros tengamos que pasar también por una experiencia en la cual no es una experiencia pentecostal, ni es una experiencia porque le llamamos Pentecostés. ¿Por qué es Pentecostés? Porque es a los 50 días después del día de la gavilla. Yo no voy a usar esta noche los términos, si lo uso va a ser por arribita, cómo se llama en hebreo. ¿Ves? Porque nosotros pues simplemente nos tenemos que acostumbrar que hay palabras y hay cosas que están en hebreo y que en el Nuevo Testamento también estaban en hebreo, pero al traducirlas no las traducimos en hebreo. ¿Me entiendes? Y por eso es que nosotros ahora decimos Shalom. Shalom no es la nieta es la nieta, pero significa paz. Y entonces usamos muchos nombres, no nos damos cuenta que en nuestras reuniones y todo, estamos poniendo bastantes cosas usando nombres que se dicen así en hebreo y son precisamente las que como ellos hablaban en aquel tiempo del Nuevo Testamento. Las iglesias eran así. Porque si hay aquí gente hay chinos y hay españoles, o mejor dicho, hay chinos y hay mexicanos y hay cubanos, pues es posible que nosotros aprendamos un poquito de chino, ¿no creen? Entonces, bueno, esto es de esta forma. En el Antiguo Testamento, para que podamos entender esto, llegó el día que Tere dio parte de eso en la clase, llegó el día que tenía que Moisés subir a buscar las tablas de la ley. Él no sabía, dijo simplemente que el Señor le dio sube acá, y no hizo ninguna tabla. El Señor en tablas de piedra le dio los 10 mandamientos. Entonces ellos llegaron allí ese día y se prepararon todos para recibir al Señor, o sea, a Jehová. Y entonces ese día sería como el día 2. Estuvieron ahí acampados, después dio órdenes al Señor que nos pusieran ellos ahí límites para que ninguna bestia tocara el monte, etcétera, etcétera. Y entonces se preparó y el siguiente día comenzó entonces a subir la montaña Moisés. 40 días después, Moisés estaba bajando con las tablas. Mientras tanto, ellos estaban participando. De ahí se recuerda que después, cuando ellos hicieron, porque vieron que Moisés se demoraba, entonces hicieron una fiesta, hicieron un becerro, y el día de Pentecostés, que tipifica ese día, donde Moisés recibió la ley arriba, en palabra en piedra, entonces, ese día de Pentecostés también vivieron, allí murieron, el día de Pentecostés vivieron. Okay, entonces, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos esto?
porque Pentecostés, de aquí en adelante, para que nosotros podamos explicarlo y para que nosotros podamos vivir la experiencia de Pentecostés, depende no de que nosotros veamos esto como esto lo tenían nada más que los pentecostales, no señor. El movimiento carismático no tiene nada que ver con pentecostales porque comenzó con la Iglesia Católica. La calle Azusa, cuando comenzó lo que es la Iglesia Pentecostal, fue porque vinieron armenios, ¿ves?, que fueron exiliados para acá, y ellos hablaban en lenguas, profetizaban. Inclusive hay una historia de un joven, un muchacho de 9 años que el Señor levantó ahí y él pudo salir de ahí, estuvo todos estos años diciéndole a la gente que iba a venir juicio. En Armenia fue terrible, cómo mataban a las mujeres desnudas en las cruces, Eso es terrible, si usted ve como todo eso, y ve la gran tribulación que pasaron ellos. Pero Dios les avisó que venían tiempos malos, que venía tribulación. Y entonces ellos salieron. Los que salieron, pues vinieron para acá, para Estados Unidos, como nosotros que pudimos salir de Cuba. Pero en Cuba no pintaba la cosa bien. Y entonces el Señor nos permitió. Y aunque nos costó mucho trabajo y mucho sacrificio, pero fue como el Señor permitió que nosotros pudiéramos por lo menos vivir lejos de una opresión como está viviendo. Bien, entonces este día de Pentecostés es precisamente el día que dije hace un ratito que el 21 de este mes de abril coincidía entonces la fecha de los judíos y la fecha nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros como gentiles usamos el almanaque gregoriano, que es del sol, y los judíos usan el de la luna. Quiere decir que esta noche que pasó, que está pasando, a las 6 de la tarde comenzó el día sábado, el Shabbat de los judíos. Pero nosotros no comenzamos el día hasta las 12 de la noche. O sea que todavía nosotros decimos, estamos todavía en el día viernes. Pero para el almanaque de la luna, a las 6 de la tarde más o menos, cuando cae el sol, entonces ahí comienza el día del día judío. Es decir, que se cuenta en la noche y después entonces al otro día hasta las 6 de la tarde. Teniendo esto en cuenta, pues hay muchas cosas que uno empieza a entender. Y lo que tenemos que entender es lo siguiente. Nosotros participamos del Espíritu de Dios no porque seamos pentecostales, ni porque seamos bautistas o metodistas o carismáticos, sino porque es la base del comienzo y lo que es la ayuda para todos nosotros de poder entonces participar de cualquiera de las etapas que nosotros tengamos o que hayamos tenido dentro del pueblo de Dios. Lo que pasa es que o estábamos en la iglesia metodista, en la iglesia bautista o católica, donde no existía nada de eso, y después entonces el Señor nos sorprendió trayéndonos a nosotros este mover y este movimiento que nos hizo a nosotros despertar. Y todavía estamos despertando. Entonces, ¿qué pretendo con decirte todo esto? Lo que estoy pretendiendo es que nosotros veamos las cosas como las revela el Espíritu de Dios, no como el hombre la ha puesto. No son pentecostales los que hablan en lengua, no son pentecostales, no son carismáticos los que simplemente entraron en el movimiento carismático. Somos hijos de Dios y tenemos al alcance el poder nosotros participar de lo que nosotros necesitamos. Necesitamos, para poder participar del lugar más excelente y de la venida del Señor Jesús en nosotros, necesitamos nosotros participar a través del Espíritu de Dios. Entonces es imposible que nosotros podamos seguir viendo las cosas como las vio el hombre. Entonces el hombre las ve de esa forma. Si tú hablas en lengua, eres pentecostal. Y si no hablas en lengua, pues no eres pentecostal. ¿Sí? Pero eso es parte de lo que es la enseñanza tú sabes, de religiosa. El Señor, estamos llegando a un punto donde nosotros
no vamos a funcionar porque el hombre nos enseñe, sino porque nosotros necesitamos participar de las experiencias del lugar santísimo. Y para participar de las experiencias del lugar santísimo necesitamos el Espíritu de Dios. Fíjense bien, cuando Jesús murió y dijo, Padre, en tus manos, cuando Él entregó su Espíritu, en tus manos encomiendo mi Espíritu, entonces expirando, dando una voz fuerte, las piedras se rajaron, hubo una conmoción, un terremoto, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Fíjense como dice la Escritura. Ese velo del templo de arriba abajo está abierto para nosotros. Pero ¿por qué nosotros no podemos participar de lo más excelente? Porque no había llegado el tiempo donde el Señor iba a estar revelando las cosas. Y para que ese tiempo pudiera haber llegado a nosotros, nosotros tuvimos que pasar por las experiencias de Pentecostés o de carismática y llegar entonces a este punto donde nosotros ver las cosas como las ve el Señor y participar de aquello, pues simplemente es lo más excelente. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo va a entrar a lo más excelente. Porque para poder nosotros participar de un lugar que está abierto y que la gente llega allí y no puede entrar, por años de años yo estaba averiguando, Señor, cómo nosotros podemos participar de este nivel tan glorioso, de estar abiertamente nosotros participando de este lugar oscuro que nosotros hablamos, que es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu que tiene que participar de eso. Entonces nuestro espíritu se encuentra en algún lugar desde las 6 de la tarde que cae el sol hasta el amanecer. Cuando yo hablé del reino del Señor Jesucristo, en el último capítulo, los últimos capítulos del libro de Juan, aparece el Cordero del Reino. Y cuando aparece el Cordero del Reino, aparece primero el Cordero del cuerpo. El reino se compone de la salvación del Cordero. Eso es la base del Cordero. Entonces, del cuerpo, salvación general y salvación, el reino del Cordero. Y el reino del Cordero aparece entonces en esa noche que ellos estaban amaneciendo. No habían pescado toda la noche. Y se encuentra entonces a un hombre que le dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Se recuerdan? Sí. Ese es el evangelio del reino. Ese es el reino de Jesucristo. Y en el reino de Jesucristo el Señor aparece. Y aparece cuando está amaneciendo. Y aparece y les da una nueva comida. Ellos llegan y ya hay un pez ahí. ¿Ven? Y está toda la nueva comida. Entonces es allí donde el Señor habla con ellos, allí come con ellos. Y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, ¿se recuerdan? Apacienta mis cabritos. Y donde entonces llama al Señor a Pedro y entonces le sigue Juan. ¿Se recuerdan? Al final del libro de Juan. Bueno, todo eso, sí, nosotros entonces podemos ver todo eso que está hablando de un amanecer. Está hablando de aquellas personas que tuvieron conciencia que eran discípulos del Señor Jesucristo y que simplemente se quedaron así esperando ver qué iba a pasar. En estos días entonces el Señor apareció varias veces y esta fue la última vez que apareció, donde entonces le hace llamado a Pedro y a Juan. Y teniendo todo esto en cuenta, nosotros vemos que todo en la historia, en los libros de los Hechos, ellos van y se van a Pentecostés. Pero no solamente eran los hombres, los discípulos, también había María que también estaba con ellos, y no sé si habían otras mujeres. El caso es que habían 120 personas. Y esta es la tercera vez la segunda vez que en el Nuevo Testamento se abren las aguas de muerte. Nosotros tenemos el participar de toda la vida de Dios, no solamente de un poquito de vida o de algunos milagros. Estamos acostumbrados a ver que hay gente que se sana y gente que no se sana, gente que tiene milagros y gente que no tiene milagros. Pero todavía no estamos en el tiempo. O sea, no hemos alcanzado la experiencia de nosotros participar de lo más excelente. Y eso es lo que está exactamente en el lugar santísimo. Pero para poder nosotros llegar al lugar santísimo, nos tenemos que despojar un poquito de los entendimientos religiosos y participar de cómo nosotros podemos participar. La única forma de participar es dejándonos enseñar y participando precisamente
de aquello que nosotros nos puede traer una restauración de todas las cosas. O sea, la restauración de todas las cosas no puede ser sin el Espíritu Santo. La restauración, la sanidad no puede ser sin el Espíritu Santo. El entendimiento de las cosas no puede ser sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es Pentecostés, pero nosotros vamos a seguir lo que es la fiesta judía y vamos a encontrarnos que hubo una fiesta cuando Jesús, la fiesta del Cordero, Pesach, de la Pascua, que ahora los judíos y los gentiles celebraron el mismo día. No siempre todos los años cae el mismo día, porque es que el almanaque del gentil es del sol, y el almanaque, repito de nuevo, el almanaque judío es de la luna. Entonces los ciclos de la luna se sabe que son 28 días, y el del sol pues son 24 horas, o sea, 12 y 12. Bueno, el caso es que estamos llegando entonces a un punto donde tú y yo necesitamos participar de una restauración, de ser restaurado, y ya tienen más o menos una idea de qué cosa es esa restauración. En esa restauración no es otra cosa que un alma entregada, una persona que se entrega completamente al Señor y dice al Señor que necesita que Él le enseñe, que necesita que que pueda participar, que realmente todas estas cosas se hagan realidad en la vida. No pensando en los pensamientos religiosos de que si yo hablo en lengua es porque soy pentecostal, que si hago milagros es porque soy de la tendencia tal de tal iglesia. Nada de eso. Necesitamos participar de la revelación de la vida, y eso está en el lugar santísimo. Y para poder nosotros participar de eso, debemos entonces humillarnos, rendirnos y dejar que eso se llama conversión. Entonces, si no hay conversión en nosotros, o sea, si no hay entrega, no hay restauración de nuestra vida. Y si no hay restauración de nuestra vida, entonces vamos a seguir en parte. Vamos entonces a participar de hermanos que son pentecostales o carismáticos, unos hablan en lengua, otros no. Aquí hay gente que para nada, ni hablar en lengua, ni ser bautizado del Espíritu Santo. Tengo amistades, muy buenos hermanos, mejor que nosotros. Y no son personas que tienen la experiencia de Pentecostés. Mas sin embargo, si nosotros queremos más, queremos entrar en lo que es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del lugar santísimo, tenemos entonces que realmente hacer el ejercicio correspondiente y entregarnos totalmente al Señor. Esto es una conversión. En tiempos del movimiento carismático, hasta los últimos días, inclusive tengo un hermano en Houston, que él se fue hasta Pensacola, porque allá le dijeron que en la iglesia donde estaba, hay un mover del Espíritu ahí, y entonces se movió hasta allá. Entonces cuando yo le hablé, yo le pregunté si había ido, porque me dijo que había ido. Entonces me dijo, hermano, allí no hay nada. Ahí lo que hubo fue un milagro, 2 milagros, 3, pero más nada que eso. Entonces nosotros no vamos a buscar si hay un milagro para saber que estamos en el movimiento pentecostal, o mejor dicho, carismático. Nosotros lo que tenemos es que participar de este tiempo del reino, donde la plenitud de todo lo que nosotros necesitamos y lo que hemos sido invitados, tenemos que participar, bueno, es una redundancia, participar de lo que hemos sido invitados. Y lo que hemos sido invitados está en el Antiguo Testamento. Ese día, vamos un poquito atrás para terminar. Entonces, ese día que Moisés regresó, pues ese día, entonces, ellos comenzaron una etapa. Llegaron ahí a Sinaí, el día 2, el día 2. Pasaron un día completo ahí acamparon, y entonces el siguiente día comenzó la cuenta de la Pascua. Entonces la Pascua
es exactamente igual. 49 días después, un día que tú se suma ahí y 49 días después, ¿se recuerdan? A ver si podemos ver, porque necesito mostrarlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús dice, no se vayan. Después de la gavilla, en la ley, viene el Cordero Pascual y es inmolado. Al otro día viene la fiesta de la gavilla y de los panes sácios. Los panes. Pero la fiesta de la gavilla, entonces ellos tenían que contar un día después de Pascua, entonces tenían que contar un día más 49 días más para que sea el día 50 y era Pentecostés. Quiere decir que lo que vivió Moisés para recibir la ley que les iba a dirigir a ellos, les iba a traer al Mesías, pues todo el trabajo que ellos tenían que hacer está bajo la ley, ¿sí?, para traer al Mesías. Y entonces ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús le dice que ellos tienen que pasar a Pentecostés. Y Pentecostés es el día de la gavilla, y entonces ellos arrancan y lo amarran y lo tienen que llevar como una ofrenda allí al Señor. Y entonces, ¿qué más tenían que hacer? Y entonces ese primer día comenzaba entonces el Omer. Y el Omer era que ellos tenían que dar una bendición cada día y contar cada día. O sea, día número 1, ahí está la bendición. Yo estoy entregándole al Señor esta ofrenda de gavilla. Y en esta ofrenda de gavilla, entonces, yo tengo que dársela al Señor y entonces dar una bendición y entonces contar el día número 1. Piense bien. Después viene el día número 2, tengo que entonces en mi casa dar una bendición. Yo no sé qué bendición sería, si la ley tendría una bendición especial, pero entonces después participar de la bendición y entonces contar ese día. La ley decía que tienes que contar el Omer. Sí, y ese Omer entonces es cada día. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista a través del Espíritu de Dios. Cada día que nosotros tenemos en Cristo Jesús, si queremos participar del lugar santísimo, si queremos participar de lo más excelente, tenemos entonces que entrar de acuerdo con Dios en una conversión, en una dedicación, para que entonces cada día nosotros podamos considerar que el Señor está en nuestra vida y cada día está haciendo algo diferente, está trayéndonos a nosotros una experiencia que va a culminar completamente con lo que es el participar completamente del lugar más excelente, del lugar santísimo. Entonces yo estoy tratando de que sea lo más sencillo posible y que podamos nosotros acostumbrarnos a las palabras hebreas. ¿Por qué acostumbrarnos a las palabras hebreas? Porque es exactamente la restauración de la iglesia lo que nos da a nosotros el poder participar de lo que era la iglesia como en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento mejor dicho, que era la iglesia donde judíos y gentiles estaban unidos y perseguían la misma cosa. Y simplemente esto es lo que nos va a dar la capacidad de participar de lo más excelente. En esa capacitación, les adelanto esto para terminar, en esa capacitación del Espíritu, nosotros podemos entonces alcanzar lo que ninguna denominación, ningún cristiano, ni históricamente ha podido alcanzar, que es la participación de lo más excelente. Se llega al amanecer, ¿ve?, y tenemos necesidad de participar, ¿ve?, judíos y gentiles. Ellos comenzaron a las 12 de la noche, nosotros también salimos a las 4 de la mañana. Me recuerdo cuando íbamos allá al día de resurrección, que íbamos a las 4 de la mañana. No íbamos a las 12, no sabíamos
que el día se contaba a las 12 de la noche. Pero estábamos allí y íbamos por un judío, nos robó el corazón, nos cautivó, nos llamó, nos capacitó, y íbamos allá al amanecer gentil. Y en ese amanecer gentil no sabíamos de que eso estaba en la Escritura, porque ese día estaba Jesús allí al amanecer, para los gentiles y para los judíos que trabajaron toda la noche y no pudieron más nada, no pescar nada. Pero ahora comenzaba entonces, en ese nuevo amanecer, a entender las cosas, sabiendo que lo que fue escrito en el Antiguo Testamento se puede entender en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros necesitamos participar, donde, oye, si nosotros sabemos que Cristo está completo en nosotros, sabemos que estamos completos en Cristo, sabemos que estamos, que simplemente lo que tenemos es que experimentar, pero no sabemos cómo poder experimentar. Entonces esto simplemente es una experiencia nueva, y esta es la llave para nosotros participar de todo ese gran tiempo maravilloso de restauración de todas las cosas. Allá afuera, vamos a hablar un poquito de la gente afuera. Hay mucha gente que necesita, y dentro de la iglesia también. Se necesita sanidad, se necesitan milagros, señales, se necesita todo como fue en el Nuevo Testamento. ¿No vimos en la clase pasada cuando Juan y Pedro estaban en la puerta hermosa y aquel hombre que quería que no quería que Dios hiciera nada, lo que quería era dinero? ¿Y qué les dio él? Y dice que entraron saltando y brincando y alabando a Dios. Y eso fue maravilloso. Pero ellos bien le dijeron, míranos, porque él tenía la seguridad de que, y la convicción de que dentro de ellos estaba la solución para lo que él necesitaba. Dentro de cada uno de nosotros está la solución, pero también hay una experiencia que no se paga con más nada que con nuestra propia vida. Si hay una conversión completa, si hay una entrega completa, nosotros podemos ver y hacer obras mayores que las que el Señor hizo. Y eso es mucho, muy grande, mucho decir. Pero nosotros no podemos ni siquiera entrar en la revelación de Jesucristo si nosotros no somos entregados o si no nos entregamos totalmente a Él. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta es la llave que tú has dado, el amor que tú has puesto en nuestro corazón y que nosotros descubrimos. Es la llave, Señor. Sabemos que San Pablo lo dijo en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y también tú lo dijiste, Señor, en el capítulo 17 del libro de Juan. Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás revelando la vida tuya, estás revelando las cosas que nosotros necesitamos para participar de una experiencia que nunca se ha visto dentro del pueblo tuyo, Señor, ni en el mundo entero. Te damos gracias porque tenemos acceso esta noche a tu realidad en nuestros corazones y que este velo está abierto para que nosotros podamos tener confianza y que saber que realmente tú, Señor, quieres que nosotros experimentemos lo más excelente. Te damos gracias porque tú pagaste, Señor, por 2 días y le dijiste al mesonero, le dijiste que si yo me demoro, pónmelo a mi cuenta. Y sabemos que podemos ver que tú te has demorado o que estás presto, pero sabemos que tú pagaste completamente para nuestra restauración total y completa. Que nosotros que estamos aquí, que conocemos hermanos que necesitan y que conocemos otras personas que también necesitan, sabemos que necesitamos todos y estamos participando y podemos participar de todo lo que tú tienes para nosotros y para tu pueblo entero. Gracias por Pentecostés, gracias porque
nosotros podemos cada día contar nuestros días. Y Señor, si quiero terminar con un versículo para que se quede en nuestros corazones, para que nos llevemos esto para meditar esta semana. Vamos a buscar, vamos a leer por favor el Salmo 90, verso 12, y así terminamos la clase. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que contar los días. Ok, pero ya sabemos de dónde viene eso. Viene porque el Señor puso una ley que dijo que teníamos que nosotros contar cada día, y en ese día contamos, dar una bendición y después entonces participar del resto. Y estando siempre dando una bendición, estamos participando hasta el día que nosotros podamos, a través del Espíritu de Dios, completamente participar de lo que es el lugar santísimo. El lugar santísimo de nuestra oscuridad, de nuestro espíritu. Y este es el camino para poder hacerlo. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén.